Las dietas bajas en hidratos de carbono son una de las que más interés han generado en este último tiempo. Cuando hablamos de dietas bajas en hidrato de carbono, realmente existen diferentes tipos. Quizás la que más conocemos o la que más escuchamos realmente es la dieta keto, aunque se distingue de las otras en función de la cantidad de hidrato de carbono permitida o que solemos comer. Entonces, dentro de las dietas bajas en hidratos tenemos la keto, que en una dieta keto únicamente podemos consumir o únicamente deberían consumirse unos 50 gramos de hidratos de carbono. Para que nos hagamos una idea, un plátano, por ejemplo, o una fruta de tamaño mediano o grande suele rondar ya los 20, entre 18 o 25 gramos de hidrato de carbono. Entonces, realmente la keto es una dieta muy baja en hidratos de carbono. Lo que se busca en este sentido es que el cuerpo genere cuerpos cetónicos. Entonces, puede tener sus beneficios, pero hay que tener en cuenta también que existen riesgos si no se lleva de una forma controlada. Luego hablaremos. Otro tipo de hidrato, de dieta baja en hidrato de carbono, es la que conocemos como una dieta low carb. Se distingue de la keto básicamente porque el contenido en hidratos de carbono permitido es un poco superior. Se habla de que el porcentaje de este macronutriente de los hidratos dentro de la dieta total no deberían superar los 30-45% del total calórico. En una dieta mediterránea tradicional, por ejemplo, este porcentaje suele rondar entre el 55 o 60%, es decir, que tradicionalmente la ingesta que hacemos de hidrato de carbono es muy alta. Pero la dieta low carb sería como una dieta menos estricta, quizás en ese sentido, que la dieta keto. Entonces, cuando hablamos de dietas bajas en hidratos, sea una keto, sea una low carb o sea cualquier otro tipo, los alimentos que solemos reducir o los alimentos que se evitan, sobre todo, son todos aquellos que precisamente lleven este nutriente. Pues en primer lugar, los cereales. Cuando hablamos de cereales nos referimos a arroz, pasta, pseudocereales como pueden ser también la quinoa, el trigo sarraceno, aunque en dietas no tan bajas como puede ser una low carb, pueden estar permitidos siempre y cuando juguemos con las cantidades, que sean a proporciones muy pequeñitas y priorizando principalmente los vegetales. Entonces, aparte de cereales, se restringen también todo lo que son tubérculos, patata, moniato, apio, todo lo que son vegetales, tubérculos que pueden tener un contenido un poco superior en hidratos, también deberían restringirse o limitarse un poquito. Luego, aparte de cereales y tubérculos, tenemos también las legumbres. ¿Qué pasa con las legumbres? Las legumbres nos aportan hidratos, pero también nos aportan proteína, de la misma forma que decíamos con los pseudocereales, como pueden ser el trigo sarraceno o la quinoa. Entonces, ¿podemos incluirlos? Depende de la cantidad también que queramos consumir de hidratos, podemos jugar un poco con las proporciones también, priorizando mucha cantidad de vegetales y añadiéndolos únicamente como guarnición. Pero de entrada debemos tener en cuenta que son uno de los alimentos que nos aportan también hidratos de carbono. Luego, finalmente, tenemos también todo lo que son las frutas, que aunque nos aporten un tipo de azúcar, un tipo de hidrato muy saludable, son hidratos. Entonces, cuando buscamos reducir el contenido de hidrato, también es uno de los alimentos que se acostumbran a restringir un poquito. Entonces, la pregunta o la mayor preocupación es ¿de dónde vamos a obtener energía si no consumimos estos hidratos de carbono? Como decíamos antes, tradicionalmente solemos hacer un consumo bastante elevado de hidratos. Entonces, cuando nos encontramos con una disminución de este grupo de nutrientes, lo primero que pensamos es que nos va a faltar energía. Entonces, ¿de dónde la obtenemos? Sobre todo de las grasas saludables y de la proteína. Las grasas saludables es uno de los alimentos que mayor energía, mayor contenido calórico nos aportan. Además, aunque les tenemos un poco de miedo a las grasas, nos ayudan a nivel de salud, a nivel de pérdida de peso, pueden ser muy beneficiosas. Entonces, cuando se reducen los hidratos hay que potenciar el consumo de grasas saludables. Siempre hablamos de eso, de grasas saludables. Lógicamente no va a ser lo mismo una grasa de los frutos secos o del aguacate
que una grasa de panceta, por ejemplo. Lógicamente la calidad nutricional es muy diferente. Entonces, aparte de las grasas, también se potencia un poquito la proteína, aunque por lo general no se acostumbra a recomendar tampoco una dieta muy elevada en proteína, más bien elevada en grasas, pero en proteína moderada, de la misma forma que lo haríamos con una alimentación, con una dieta mediterránea. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos puede venir bien una dieta baja en hidratos? ¿Para qué situaciones nos puede aportar beneficios? Una de las situaciones donde más se utiliza este tipo de dieta, este tipo de pauta dietética, son con los problemas hormonales, bien sea un síndrome de ovarios poliquísticos, bien sea una endometriosis o cualquier otra alteración a nivel hormonal, sobre todo si existe una resistencia a la insulina. Cuando nos encontramos con una resistencia a la insulina, nos encontramos que nuestro cuerpo tolera peor los hidratos de carbono que en cualquier otra persona. Entonces, en estas situaciones puede ser beneficioso o puede estar indicado reducir un poco el contenido de hidratos o al menos intentar priorizar siempre hidratos de absorción muy lenta, hidratos que les llamamos como complejos, básicamente porque se absorben mucho más lento, no nos producen picos de insulina, entonces a nivel de glucosa en sangre no nos dan tantos problemas. Aparte de los problemas hormonales, otra de las situaciones u otra de las enfermedades donde también puede aportarnos algo de beneficios es en el caso de la diabetes tipus 2. Siempre hablamos de diabetes mellitus tipus 2. Es muy diferente una diabetes tipus 1, donde sí o sí hay que inyectar insulina o hay que medicarse, de una diabetes tipus 2. Muchas veces en analíticas o en controles rutinarios podemos detectar una prediabetes. Entonces, en estos casos donde todavía no se ha empezado a medicar ni a suplementar, puede ser beneficioso reducir bastante el contenido de hidratos. Siempre cuando hay una patología, sea hormonal, sea diabetes, sea el que sea, es importante también que esté supervisado por un profesional, porque al final hay que reducir hidratos, pero no podemos olvidarnos que el resto de nutrientes y el contenido calórico en general ha de estar igual. Entonces sí que hay que reducir, pero está bien que lo hagamos con supervisión profesional. Entonces, aparte de enfermedades o de situaciones quizás más patológicas, es una de las opciones dietéticas también que se utiliza para pérdida de peso o pérdida de grasa. Para mí, a nivel de opinión personal, a nivel profesional, no es ni la única ni quizás muchas veces la mejor forma de perder peso. Sobre todo está contraindicado cuando existen problemas a nivel de trastornos de la conducta alimentaria, cuando existen problemas de mucha ansiedad. Puede no ser la mejor opción, pero sí que es verdad que se utiliza como pauta para pérdida de peso y de grasas, siempre supervisado, eso sí, por un profesional de la salud. Entonces, como decíamos antes, con los problemas hormonales, cuando hay una ingesta muy elevada de hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono refinados, nos referimos al pan blanco, arroz blanco y cualquier otro tipo de cereal refinado que no sea integral, ¿vale? Cuando existe un consumo muy elevado de hidratos refinados, puede ser muy frecuente también que haya como sensación de hambre constante. Es decir, lo que nos pasa con un consumo elevado de hidratos refinados es que nuestro cuerpo está constantemente con subidas y bajadas de insulina. Entonces, cuando nos da esta bajada de insulina es cuando tenemos como esta sensación de hambre, que puede que haga media hora que me he comido un plato de pasta y vuelvo a tener hambre. Entonces, en esos casos donde estamos todo el día con mucha sensación de hambre, mucha sensación de básicamente de hambre o de ansiedad por la comida, puede ser beneficioso también reducir el consumo de hidratos de carbono. Aquí hay que tener en cuenta que si es una situación, por ejemplo, donde lo que buscamos es aumentar peso, hay que vigilar un poco, porque a veces tendemos a bajar hidratos y a la vez inconscientemente bajamos también el consumo calórico. Entonces hay que adaptar muy bien según la situación o según los objetivos de cada persona, pero sí que es cierto que un consumo más elevado de grasas nos proporciona mayor saciedad. Entonces puede ser útil incluso en dietas para bajar peso, puede ser útil aumentar el consumo de grasas. Es muy habitual
cuando hacemos dietas para pérdida de peso, encontrarnos que todo, absolutamente todo, se consume desnatado. Leche desnatada, queso desnatado, yogur desnatado. Entonces, la mínima cantidad de grasa que nos podría aportar un yogur entero en comparación con un desnatado también nos proporciona saciedad, y al final la diferencia de calorías entre un desnatado y un natural normal no es tan dispersa como para tener que recurrir siempre a desnatados. Entonces, en ese sentido, a nivel profesional siempre se recomienda un poco que no sea todo desnatado, sino que incluyamos también un poco de grasa en la alimentación, aunque el objetivo sea una pérdida de peso. Entonces, caso aparte son también los deportistas. Con deportistas, lógicamente, el consumo calórico, el consumo o las necesidades de nutrientes suelen estar aumentadas. Entonces, en este caso, una dieta baja en hidratos de carbono puede no ser la mejor opción, o sí, depende también del momento en que nos encontremos de la temporada, o depende del objetivo que busquemos en los entrenos. Por ejemplo, hay una situación o en deportistas de resistencia donde el cuerpo tira mucho de hidratos de carbono o necesita muchos hidratos de carbono para rendir bien. Una estrategia que se utiliza mucho es una dieta baja en hidratos de carbono previo a entrenos, sobre todo de corta durada o de intensidad muy bajita. En entrenos de menor intensidad o de menor durada, el cuerpo sí que puede utilizar un poco más las grasas. Entonces, reducir bastante la cantidad de hidratos de carbono en estos entrenos puede ayudarnos a que el cuerpo absorba o aproveche mejor los hidratos de carbono, y entonces en tiradas un poco más largas o en competiciones no necesitemos tanta cantidad o tanto aporte de hidratos de carbono en competición. Entonces puede ser beneficioso. Igualmente en este caso hemos de diferenciar mucho lo que son deportes de resistencia de deportes de fuerza. La necesidad de nutrientes es muy diferente. En deportistas de resistencia, por ejemplo, cuando son deportistas que corren ciclismo, natación, hay que diferenciar también el momento de la temporada en la que nos encontramos. Por ejemplo, en fase de pretemporada, donde suelen haber entrenos un poco de menor intensidad, menos carga de entreno, en este caso sí que puede beneficiarnos el utilizar dietas bajas en hidratos de carbono. Suele coincidir también que venimos de una temporada un poco larga o medianamente larga de descanso, entonces puede que el peso y la composición corporal no sea la óptima. Entonces, en estos casos, utilizar una estrategia baja en hidratos en pretemporada puede beneficiarnos a la hora también de acabar de conseguir un poco la composición corporal que nos interesa. Pero una vez nos metemos ya de lleno en fase de competición, aquí hay que saber utilizar muy bien la estrategia únicamente en días de descanso, en días donde los entrenos son muy suaves, y básicamente esto, donde no hay tanta demanda a nivel de hidratos de carbono. Así que nada, la receta que vamos a hacer hoy irá un poco enfocada a eso, a cómo utilizar o cómo reducir los hidratos de carbono en desayunos. Y la receta que vamos a preparar nos va a servir tanto para un desayuno como para una merienda, como por ejemplo como una opción de postre, cuando debemos hacer una alimentación muy baja en hidrato y puede que la comida sea un poco flojilla, nos puede servir también como opción de postre. Lo que vamos a preparar es una granola de frutos secos y chocolate, que lo vamos a obtener del cacao puro. Y es una granola que, aunque granola en sí nos suene a cereales, no tiene nada de cereal y por lo tanto no tiene prácticamente nada de hidratos de carbono. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la granola van a ser mezcla de frutos secos. En este caso hemos utilizado nueces, avellanas y anacardos. Le añadiremos también pipas crudas de girasol, coco rallado o puede ser coco seco también, una pizca de canela, cacao puro y aceite de coco.
para hacer esta granola baja en hidratos de carbono, lo que decíamos es que utilizamos principalmente frutos secos, que sería lo que nos aporta energía sin aportarnos hidratos de carbono. Entonces, uno de los ingredientes principales que se utiliza para compactar la granola es la miel, que es la que le da un poco esta consistencia. Lo que vamos a hacer es sustituirla por crema de frutos secos, en este caso de avellanas. Añadimos las avellanas en una picadora o procesador de alimentos y trituramos hasta obtener una crema. Vale, lo que hacemos es, vamos parando la picadora para no quemarla y así aprovechamos para bajar un poco la avellana. Para hacer crema pasamos por diferentes partes. Primero se nos queda un poco, esto ya es harina, un poco más compactada, entonces lo que hacemos es volvemos a picar hasta que el fruto seco vaya soltando un poco el aceite, la parte de grasa, que es lo que nos va a dar la consistencia esta de crema, como si fuera consistencia tipo miel o tipo mantequilla. Vale, y ya tendríamos esta mantequilla de avellanas hecha. Si nos fijamos, ha quedado ya como más compactada, se ve la parte más brillante, que es de la grasa, del aceite que ha ido soltando el fruto seco. La hemos hecho con avellanas, pero realmente la podemos hacer con cualquier fruto seco. Cualquier fruto seco nos da esta consistencia cremosa de mantequilla, entonces puede ser de avellanas, de cacahuete, incluso de lo que queramos. La dejamos aquí y mezclamos. Por una parte, vamos a mezclar primero los ingredientes que son más secos. La taza o el vaso que hemos puesto de nueces. En este caso las hemos dejado enteras, pero si lo preferimos podemos incluso con las manos mismas romperlo a trocitos más pequeñitos. Entonces ya aquí depende de lo que queramos. Lo que vamos a hacer es los trozos que son mitades de nueces, sí que las vamos a romper un poquito. Incluso podríamos pasarlo todo por la picadora, pero los frutos secos a la que nos pasamos un poco es probable que nos queden demasiado pequeñitos, así que lo ideal es únicamente los trozos que veamos como más grandotes, los partimos por la mitad y ya está. Y lo podemos dejar así. Vale, añadimos también los anacardos y las avellanas. Lo mismo que con las nueces, aquí podemos dejar el fruto seco entero o incluso con una picadora, trocearlo a trocitos más pequeños, lo que queramos. Lo dejaremos así y luego lo mezclaremos con los ingredientes húmedos. Entonces, aquí añadimos primero el aceite de coco. Le añadimos también la crema de avellanas o de cualquier otro fruto seco. Vale, y mezclamos bien aquí. Luego el cacao puro, aunque es un ingrediente seco, lo añadiremos también aquí para que se integre bien, pero primero mezclamos el aceite de coco. El aceite de coco, si se ve aún aquí, a temperatura ambiente o más bien fría, es sólido. Entonces, al mezclar con el resto de ingredientes o al darle un poco de calor, conseguimos que tenga una textura más líquida, pero al enfriar volverá a tener un poco de consistencia más densa, y es lo que nos va a pasar con esta granola, que a la que lo reservemos en frigorífico cogerá un poco de textura, de consistencia sobre todo. Vale,
Tenemos esto ya bien mezclado. Añadimos cacao puro. Y volvemos a mezclar. El cacao puro es el que hemos utilizado aquí para sustituir lo que sería un chocolate. El chocolate, cuando tiene un porcentaje bajito, suele tener bastante cantidad de azúcar. Entonces, podríamos añadir perfectamente si no buscamos una keto, que sí que es mucho más estricta en hidratos. Si, por ejemplo, estamos buscando reducir el contenido en azúcar, podemos añadir sin problema un chocolate del 85 o del 90% si a nivel de paladar nos gusta. Vale, tenemos ya los ingredientes húmedos, entonces ahora lo que hacemos es acabamos de añadir coco seco. El coco es un buen aporte también de grasas, entonces cuando reducimos hidratos nos interesa, lo que decíamos antes, potenciar el consumo de grasas. La canela. Y podemos añadir también un poco o bien de pipas de calabaza, de girasol. A diferencia de las de calabaza, tienen un contenido un poco menor en hidratos de carbono. Entonces, si buscamos reducir bastante el contenido de hidratos, mejor las de girasol que las de calabaza. Vale, y ahora sí, lo que hacemos es mezclamos las dos preparaciones. Por una parte, lo que nos va a dar la parte más húmeda y la que va a hacer que nos compacte, con los frutos secos. Fijaros que es una granola muy baja en hidratos de carbono, principalmente porque no hay ningún cereal. Normalmente las granolas llevan una parte de cereal, sea copos de avena, copos de maíz, arroz hinchado, y la parte de cereal es la que nos da, sobre todo, el aporte de hidratos de carbono. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es sustituir todo el cereal por frutos secos y semillas, y sobre todo por fuentes de grasa saludable. Vale, y ahora lo único que nos queda ya es mezclar bien hasta que se integren todos los ingredientes. En este caso la granola nos está quedando, tiene una consistencia húmeda, una textura más húmeda, y ya solo nos queda guardarlo a la nevera. Lo ideal es que cada 10-15 minutos vayamos mezclando para que no se nos quede todo compactado y quede un poco más suelto. Hemos dejado ya reposar esta granola en la nevera, entonces ahora antes de servir lo único que hacemos es separar un poco para que no quede tan pegote todo, y lo guardamos. Se nos conserva perfectamente en un tarro hermético. En la nevera lo podemos guardar 4 o 5 días, incluso más se nos conservaría, pero para que no cambie el sabor, para que no se oxiden los frutos secos, yo creo que lo ideal sería máximo esto, una semana. Entonces lo guardamos ya en el tarro de cristal y lo podemos acompañar, en este caso cuando buscamos reducir el contenido de hidratos, podemos optar por ejemplo por una bebida de almendra sin azúcar. Suele ser muy bajita, no lleva prácticamente nada de hidrato de carbono, así que es una buena alternativa también. Así que lo que haremos ahora es acompañarla con esta bebida de almendras sin azúcar. Lo podríamos acompañar también con yogur, por ejemplo, o con un poquito de kéfir, también nos serviría. Así que ya tenemos esta granola baja en cereales y baja en hidratos de carbono.